Vamos a continuar con la construcción de la casa. Me falta añadir lo que es el techo y para ello lo primero que voy a hacer es añadir dos paredes, una acá y otra acá sobre el techo. Para ello voy al cubo, en la altura pongo 48, en espesor va a ser 16 y el ancho va a ser el ancho de la casa, que es 704. Entonces 704 le doy a construir y voy a posicionar el pincel en este extremo de la casa. Bueno, no me deja alinear, así que voy a cambiar la escala a 8. Ahora sí. En la parte frontal verifico que esté en la cima de la casa. No está. Lo voy a subir. Listo. Ahora voy a elegir la textura de las paredes externas. ¿Dónde era? Aquí, paquete concreto. Paredes. Y esta era. Y ahora sí le doy al botón añadir. Y aquí está la primera pared. Ahora voy a mover el pincel al otro extremo. Lo posiciono y le doy al botón añadir. Y aquí está la otra pared. Ahora voy nuevamente al cubo. Voy a cambiar esto a 8, la altura. Aquí va a estar el largo de la casa, que es 960. Y el ancho lo voy a dividir en 2. Entonces son 704 dividido entre 2 son 352. Acá es 352. Les voy a construir. Voy a posicionar el pincel a este costado de la casa. Lo voy a alinear. Ya está perfectamente alineado. En la vista frontal tengo que asegurarme que esté en la cima de la casa. Bueno, no me está dejando alinear, así que voy a cambiar otra vez la escala. 4, ahora sí. Y lo siguiente que voy a hacer es en esta ventana voy a cambiar a la vista frontal para poder trabajar más cómodamente haciendo clic en este botón. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es elegir la herramienta para editar los vértices. Selecciono el pincel y voy a seleccionar estos dos vértices. Y los voy a arrastrar más o menos a esta posición. Voy a cambiar la escala a 1. Voy a bajar un poquito más esto. Que esté en esa posición. Voy a cambiar un rato la escala a 16. Esto está a 32 unidades de la pared. Es decir, 32 unidades de la pared. Entonces lo siguiente que voy a hacer es voy a crear lo que es la primera pendiente del techo. Me falta algo, me estoy olvidando. Otra vez selecciono el pincel y voy a editar los vértices, pero esta vez solo voy a escoger este vértice superior y lo voy a arrastrar por encima de la pared.
Voy a cambiar la escala a 1. Queda de esta forma. Y lo que voy a hacer es darle al botón sustraer. Y aquí ya tengo la primera pendiente del techo. Lo siguiente que voy a hacer es ir en esta ventana, ir a la vista desde arriba. Voy a seleccionar el pincel y lo voy a rotar. Y lo voy a posicionar en el otro costado de la casa. Un rato voy a cambiar la escala para ver si está correctamente alineado. Entonces lo siguiente que voy a hacer es darle al botón sustraer y ya tengo la otra pendiente del techo. Entonces nuevamente vuelvo al cubo y aquí voy a editar este valor. A este valor le voy a sumar 64 unidades. Son 960 más 64 igual a 1024. Entonces aquí pongo 1024 y le doy a construir. Y nuevamente posiciono a un costado de la casa. Voy a tratar de centrar esto. Entonces, fíjense, acá es donde termina la pared y aquí está sobresaliendo el techo a esta distancia. Y lo mismo acá. Eso es porque no quiero que el techo esté pegado a las paredes, quiero que sobresalga un poco de las paredes. Voy a la vista frontal. Está correctamente alineado. Y nuevamente acá voy a ir a la vista frontal y voy a volver a editar los vértices del pincel. Selecciono el pincel, selecciono estos dos vértices y voy a arrastrarlos a la misma posición de la anterior vez. Voy a cambiar la escala. Una vez que esté en la misma posición, lo que voy a hacer es ir a buscar una textura para el techo. Entonces voy a buscar el paquete MISC. Este MISC. Lo abro. Y voy a ir a donde dice techo. Y voy a escoger esta textura. Y le voy a dar al botón añadir. Y aquí tenemos la primera parte de nuestro techo. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar el pincel, hacerlo a un lado y voy a seleccionar el techo que acabamos de crear. Voy a cambiar el color, no se está notando. Voy a View, propiedades avanzadas, editor, colores. Y este de aquí. Voy a escoger este color. Y ahora sí, se nota. Voy a seleccionar nuevamente el techo que acabo de añadir. Y le voy a dar al botón duplicar. Ahora desde la vista de arriba voy a rotar el techo y lo voy a posicionar en el otro lado de la casa. Esta es su posición correcta.
le doy al botón construir geometría. Ya tengo la siguiente parte del techo. Entonces de esta forma es como se construye el techo. Ahora lo que voy a hacer es cambiar algunas texturas. Voy al explorador de texturas y voy a ir al paquete de concreto. Voy a paredes y aquí voy a buscar una. Esta, por ejemplo. Voy a deseleccionar. Y bueno, aquí me aparece una línea de decoración de esa textura que voy a arreglar en este momento. Selecciono estas dos superficies. Voy a propiedades de superficie. Voy a utilizar estas opciones para mover un poco las texturas. Y ya desapareció. De este lado están perfectamente. De este lado tengo que volver a arreglar. Selecciono las texturas y otra vez las muevo. Y listo. También quiero cambiar las texturas de acá abajo. Esta y esta. Voy al explorador de texturas y acá voy a buscar una. Esta, por ejemplo. Aquí quiero añadir una columna para esta parte. Entonces voy al pincel. La altura es la altura de las paredes, que es 192. Va a ser de 32 por 32. Lo voy a construir. Y voy a posicionar el pincel acá. Voy a cambiar la escala. Ahora en la vista frontal, esto tiene que estar alineado al piso. Ahora sí. Entonces voy a escoger una textura para esta columna. Voy al paquete de ladrillos. Voy a pared. Y voy a escoger esta, por ejemplo. Entonces le doy al botón añadir. Pero lo que voy a hacer es cambiar la escala de las texturas. Selecciono las superficies. Voy a propiedades de superficie y en escala voy a probar con 0.5. Entonces lo dejo así. Ahora lo que voy a hacer es añadirle algo de luz para que se pueda apreciar mejor lo que es la casa. Bien, entonces voy al explorador de actores. Voy a buscar lo que es
Info, voy a Zone Info y escojo AGP Zone Info, y en el mapa, en esta parte de acá, voy a poner Add AGP Zone Info Here. Este es el actor que acabo de añadir. Le voy a dar doble clic para ver sus propiedades, y acá donde dice Zone Light voy a cambiar este valor a 61, por ejemplo. Acá voy a añadir una luz, acá también, dentro de los cuartos. Y ahora sí le voy a dar al botón construir todo. Ahora podemos ver nuestra casa con luces y sombras. Hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a añadir algunas decoraciones a la casa, y después también vamos a añadir lo que son los marcos de las puertas, de las ventanas, y también las propias puertas, ¿no? Entonces conmigo va a ser hasta el siguiente video.